me parece a mí que en Pablo la soledad conlleva separación, pero no veo yo en Gálatas una soledad absoluta. No hay un llamado para que los cristianos y cristianas vivan en soledad, ¿verdad? Ujú. Sino que siempre vamos a vivir en unión, ya sea con la comunidad de fe o con nuestra vida antigua. El hecho es que estamos unidos con Cristo y eso debe resultar en una nueva forma de vida. Claro. Ahora bien, yo mencioné al principio a la obra Cien años de soledad y hay un capítulo en esa obra muy curioso. Eh, esta familia, la familia Buendía se llama, la familia de la novela, ellos viven en una ciudad que fundaron que se llama Macondo, que está como aislada. Pero en cierta época, creo que en la tercera o cuarta generación de la familia, llegaron unos trabajadores de Estados Unidos a plantar bananos ahí cerca y trajeron con ellos el protestantismo. Curiosamente, en la novela se menciona a una iglesia protestante, pero esta iglesia protestante, como era de gente de Estados Unidos, no se relacionaba con los habitantes de Macondo. Así que en ese caso es curioso ver cómo alguien que no es cristiano, como García Márquez, interpreta la realidad cristiana, en donde ellos como comunidad en Macondo experimentan soledad, aunque ahí mismo, en la vecindad, hay una iglesia protestante, ¿verdad? Es muy curioso ver el otro lado de la moneda, cómo la gente que no es cristiana percibe a la iglesia. A veces la gente que no es cristiana percibe a la iglesia como un grupo quizá más hermético, más retirado. Eh, en nuestro afán de estar separados del mundo, dejamos al mundo en soledad, ¿verdad? Y el único vínculo es la evangelización, ¿verdad? Pero es muy curioso que en esa novela ni siquiera la presencia de una iglesia protestante alivió la soledad de esta comunidad. Y si ustedes ven en ese capítulo de García Márquez, creo que es la tercera o cuarta generación de la familia, el problema de esta iglesia protestante es que los miembros son de una sola etnia, ¿verdad? Gente de Estados Unidos. Por eso no permiten a nadie más. Se sienten incómodos si viene alguien más. Y eso es lo que creo yo que Pablo rechaza. Pablo dice, hay un tipo de soledad y separación que es necesaria. Hay que separarnos de las obras de la carne. Pero hay un tipo de soledad y separación que es dañina. Y es una separación que tiene como fundamento distinciones étnicas. Así que en ese caso me parece a mí que en Cristo Jesús no estamos solos, ¿verdad? Estamos unidos con Él. Y aunque sintamos soledad, esa es la convicción que tenemos, que estamos unidos con Cristo mismo. Y esa unidad se traduce en una comunidad de fe. Sin embargo, para Pablo, la comunidad de fe es imperfecta y nos puede desilusionar, nos puede herir, nos puede dañar, nos puede castigar también, nos puede empujar aún más a la soledad, porque esta comunidad de fe es imperfecta. Por eso nuestra identidad no es tanto nuestra membresía con la iglesia, sino es nuestra unión con Cristo. Y esta unión es inseparable. Pertenecemos a Él y estamos unidos con Él en la cruz. Lo que vemos en el apóstol Pablo, me parece a mí, es que la comunidad de fe, por su misma imperfección de que somos santos ante los ojos de Dios, pero a la vez luchamos con las obras de la carne, la comunidad de fe también puede llevarnos a la soledad, especialmente en el liderazgo. Pablo fue un líder de la iglesia. Y ustedes no me dejarán mentir los que son líderes. A veces estar en el liderazgo es más soledad que ser un miembro laico de la iglesia, ¿verdad? Porque uno tiene que estar al tanto de más problemas, más dificultades y a veces sale uno más herido, dependiendo del tipo de ministerio que uno hace. Recuerden la segunda carta a los Corintios. Los hermanos de Corinto fueron malos con Pablo. Criticaban su estatura, criticaban la forma en la que hablaba, criticaban el poder o el no poder que tenía para expresarse con fuerza, criticaban su uso de la retórica, lo comparaban con Apolos. Y si algo es doloroso para un líder es que lo comparen con otro líder. ¿Verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes que se acercara a un hermano el domingo y le dijeran, gracias por el sermón, gracias por la prédica?
pero el que predica en la radio es mejor que usted, o el que predica en la tele es mejor que usted, ¿verdad? O vi un video en YouTube y es mejor que usted. Y a Pablo lo estaban criticando de esa forma, los hermanos de Corinto. Y si ustedes se dan cuenta en la segunda carta a los Corintios, Pablo expresa muchas emociones. Pablo dice, me siento rechazado, me siento dañado por lo que ustedes han hecho conmigo. Y es la carta en donde Pablo expresa de forma más clara de todas sus cartas, las 13 cartas que él escribió, sus sentimientos, porque la iglesia había afectado mucho a Pablo. Pero, aunque afectó sus sentimientos, nunca afectó su identidad. Y eso creo que es lo importante, que la soledad en el cristianismo fortalece nuestra identidad. En vez de cuestionarnos nuestra identidad, la soledad nos lleva a afirmar aún más quiénes somos en Cristo. Por eso cuando la iglesia de Corinto le decía a Pablo, tú no eres bueno con la retórica, Pablo le decía, el poder de Dios se manifiesta en la locura humana. Así que en lugar de Pablo ser afectado en su identidad, ese tipo de soledad y rechazo lo llevó aún más a afirmar quién era él en Cristo. Y eso es lo que creo yo vemos en sus cartas, que la soledad tiene un vínculo muy cercano con identidad. Nunca vamos a estar totalmente solos, sea que estemos cerca de la iglesia o que la iglesia nos haya dañado, estamos unidos con Cristo y ese es últimamente nuestra fuente de identidad, quiénes somos nosotros.